bienvenidos al capítulo 63 de la previa. Llegó la primera y hoy con invitado especial Hugo Durán, que viene de PTV, en revista Chapman, y un auténtico lujazo tenerlo hoy con nosotros. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El placer es mío, que domingo ya no tenía yo nada mejor que hacer este domingo a esta hora, que echar un ratito con la previa podcast, así que me alegro mucho. Muchísimas gracias por venir. ¿Y qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Sigues por Alemania? Sí, seguimos por aquí, por Alemania, y la verdad que cambiaría encantado, porque vaya frío que hace aquí. Ya pasamos frío en el fútbol Ujú. americano y vaya frío que hace por aquí. Pero bueno, ayer quizá lo bueno, David, es que nos van a vetar la entrada al palacio porque Justo iba a decir eso, que ninguno igual de que se los dos, llama llegó la primera, lo podríamos haber llamado sin la previa. sin la previa. Todo funciona sin la previa. Yo me da igual, yo prefiero ir aunque perdamos, porque la verdad es que el ambiente del palacio, nosotros vamos con mi padre, con mi hermano, un montón de amigos, y la verdad es que es más que baloncesto, es una experiencia que la verdad que es súper enriquecedora para todo el mundo en torno a donde nosotros estamos. Hay muchísimas familias, y la verdad es que el entorno del palacio es un entorno perfecto para pasar el fin de semana. Y no nos paramos más, David, porque bueno, toda la gente que siga a Hugo lo sabrá. Pero si no, hace un contenido chulísimo los lunes por la tarde, tarde-noche en PTV Granada. Lo podéis ver tanto por televisión como en su canal de YouTube. Podéis verlo tanto en vídeos, que hacen la parte de vídeos, pero sobre todo si queréis ver el programa, os vaya en directo. Y ahí todos los lunes por la noche, pues hay una sección de Granada Club de Fútbol, donde han llevado a amigos nuestros como son Ángel Orte, actual speaker del Fundación C de Granada, y en la segunda parte pues habla un poquito más de baloncesto. Y no nos pausamos nada más, solamente poner en contexto. Covirán Granada ganó ayer a La Coruña, el primer partido que gana en casa. Eso acompañado a las derrotas de los otros equipos que están ahí con Covirán abajo, hace que Covirán pase del último puesto a estar el cuarto por la cola. Y esta mañana, qué mal lo he pasado viendo al Gran Canaria, porque digo, a verás que nos la vuelven a liar. Había un momento que estaba ahí Gerona a 2 puntos y digo, verás que nos la vuelven a liar. Pero igual que el fin de semana pasado fue un fin de semana muy complicado para Covirán Granada, este fin de semana se ha dado de cara y nos vemos en una posición que la verdad de no haberse ganado habría sido bastante crítica. No sé, Hugo, qué primera valoración haces del partido de ayer. Bueno, pues que es un partido en el que hay que entender el contexto en el que se juega, que es un Covirán necesitadísimo de ganar. Yo lo digo, parece que era un poco agorero, yo creo que si ayer se perdía, al Covirán se le ponía cara de Palencia, sinceramente, ¿eh? Creo que luego siempre, ya sabemos cómo funciona este club, que se guardan dinero, que la plantilla hay margen de cambiar cosas, pero a mí me parece que también te condiciona mucho la planificación del verano, como tenga luego su curso una temporada. Y yo creo que perder ayer contra un rival directo sería el segundo partido en casa que se supone que tienes que ganar y que no ganas. Para mí era el ganar ayer y no ganar, no es ni mucho menos la línea entre quedarse en la CB o no, sino la línea entre ser un Palencia y no ser un Palencia. Yo creo que una victoria que le va a cambiar la cara al Covirán, que no sé si le dará para salvarse o no. Yo estoy convencido de que después de ganar ayer va a estar ahí hasta el final. Yo confío en que el Covirán va a competir por la permanencia, pero desde luego uno de los claros candidatos. El partido en sí, pues bueno, el Covirán aprovechó varios errores de Coruña no aprovechó los errores del Covirán, sobre todo hay un momento en el tercer cuarto de zozobra, de dos pérdidas seguidas de saque propio, que se pone de repente, estuvo todo el rato el partido en 2-3 puntos y consigue ponerse Coruña creo que 7 o 9 arriba. Y el caso es que Covirán pues siguió con mucho temple, enseguida volvió a recuperar, a ponerse a 4-3 y supo, pues bueno, tirar de su público también, que tuvo ayer un papel, sobre todo en el último cuarto, importantísimo para hacerse con una victoria que, como digo, me parece que es determinante para el devenir de la temporada. Yo creo que si se pierde ayer, pues no me cuesta aventurarme con qué nombres, porque es verdad que esta plantilla, si algo tiene, mucho compromiso de todos, que este año no hay ningún verso libre, nadie que saque los pies del plato en lo que supone el colectivo, el grupo, pero creo que hubiera habido cambio en la plantilla, pues posiblemente ya, porque tenemos ahora además ventana, o sea que hubiera sido un momento para reestructurar lo que se ha hecho mal en verano.
Pues si os parece, empezamos hablando por el partido en concreto y ya hablamos un poco más después de la temporada, porque creo que ya has adelantado algunas cositas que queríamos comentar de la plantilla en general, de la situación del equipo. Pero hablando del partido, bueno, lo estábamos comentando aquí los tres un poco, o sea, fuera de cámara. Desde mi punto de vista, una de las claves es que sabemos perfectamente cuáles son los problemas que tiene el Granada y quizás el Coruña es es uno de los equipos que peor juego interior tiene, ¿no? Tiene de 5 Augusto Lima, que bueno, ha sido un grandísimo jugador, pero bueno, ya está, es muy veterano y, y creo que si este mismo partido, en vez de un Augusto Lima, pues pasa como la semana pasada y tienes un Alston Junior, pues a lo mejor hubiera pasado otra cosa. Pero creo que es la clave de esta victoria. Aún así, llama mucho la atención, que sé que Pedro lo quería comentar. Volvemos a ver datos como 40 rebotes de Coruña contra 29 de Granada. Lo hablábamos, Pedro y yo, en el último programa. Al final, cuando tienes también esas defensas de cambio, al final el pívot está muy fuera y cuesta mucho coger rebotes, ¿no? Pero vamos a intentar ser positivos hoy, que, que venimos de semanas muy negativas. Y para mí, ya lo dijimos, de hecho, en el último programa nosotros, pero para mí el partido tiene un nombre y un apellido que a mí no ha. Y que ya dijimos que cada vez estaba cogiendo más galones, más peso en el equipo y lo ha vuelto a demostrar echándose el equipo a la espalda en todos los sentidos. Sí, sí, vamos, no hay ninguna duda. Yo creo que es de los pocos nombres que personalmente yo vi clarísimo que apuntaba a ser la estrella del equipo en el verano. Porque un tío, yo insistí mucho en ese dato, que es que parece que 100 partidos en la Euroliga te lo regalan, pero un tío que ha jugado 100 partidos en la Euroliga es que tiene baloncesto. Y se está comiendo los partidos porque es que tiene mucho nivel, a mí me recuerda en muchas cosas a Chitan, tiene mucha capacidad de posteo, tiene menos triple que Chitan. Chitan tenía una muñeca que era de Euroliga también, pero yo creo que te aporta mucho más que Chitan, tiene más capacidad de defender que Chitan, sin ser tampoco un defensor extraordinario, pero al final lo que vemos es que está rondando entre los 15 y 20 puntos partido tras partido, ¿no? Y yo creo que eso a un equipo como el Covirán le da muchísimo. Un equipo que no tiene esos anotadores, esos jugadores a los que darle el balón cuando está quemando, pues tener a un jugador como Amin Noah yo creo que te da muchísimo. Además es un tipo súper buena gente, súper trabajador, súper humilde y que creo que es una bendición, una gran noticia en este Covirán Granada. Esperemos que, claro, está resaltando quizá demasiado. Lo digo porque luego hay equipos que necesitan a la pivot y no es mala opción Después seguramente llega la para muchos. clausura Europa, ¿no? Sí, yo cuando estaba Efectivamente. hablando tú, Hugo, antes de... Yo lo hablo esto con David. Digo, cuando estaba hablando de lo de Palencia, digo, esta temporada es de estas de las que se cruzan. Yo creo que la importancia del partido, yo llevamos bien muchos años viendo ACB, era de destrucción. O sea, yo si se pierde este partido, yo ya me veía un Noah yendo con Francia y con cartel y alguien que venga y te haga una cláusula a lo Thomason y quedándote totalmente desmantelado. Yo creo que el partido de ayer era un partido muy importante. Empezando por la parte, quizá, yo he visto otra vez el partido, ahora me lo he bajado mientras que venía de Suiza en el tren y me lo he vuelto a ver y es de esos partidos que yo estaba viendo y digo, perdemos. O sea, pensaba que hemos ganado, pero lo estaba volviendo a ver y decía, perdemos. Eh, en la parte positiva, yo creo que nadie pensaba con el robo o subida de balón de Ubal poniéndose a 9. Yo ayer casi rompo el móvil pidiéndole tiempo muerto a Pablo Pin en ese momento. Me estaba volviendo loco diciendo, pero que nos están comiendo la tostada. Después, por eso largó el entrenador y se aprovechó ese tiempo muerto más adelante, pero sí que es verdad que fue un momento y se veía a la gente del Frente Nazarí en la televisión desesperada diciéndole tiempo, tiempo, tiempo. Sí, Ahí yo creo que el equipo ha demostrado por el mejor momento de toda la temporada, el ser capaz de resarcirse. Parte positiva también por mi lado. Creo que era un partido muy complicado de jugar, en el que esa victoria del Madrid de La Coruña hacía que ellos llegaran con menos presión.
Pasaba igual con la visita que hay después de las ventanas con Breogán, que gana Barcelona, y eso te quita presión de no tener que ganar todos los partidos de tu liga, y lo veo bien. A nivel negativo, hay una dependencia total con Noah. Noah gana el partido, o sea, las canastas que nos meten en partido y el final es básicamente él. Y me gustó Russell, pero creo que es un jugador que con la edad que tiene, como lo empecemos a quemar con partidos de 25 minutos, pues estamos yendo al límite con él. Y lo que hablábamos tú y yo, David, que queríamos ver más minutos a Noah en cancha, no solo esos 19, 20 bajos, que estuviera 25 minutos. Y Pablo no escuchó este partido, ha jugado 25 minutos. Yo creo que en ese sentido se mejora. Pero yo por el otro lado estoy preocupado porque creo que hay unas carencias en el equipo que son más que visibles, que este era seguramente el equipo más factible por el juego interior y que si esta gente tiene algo más interior con 40 rebotes, ayer no habrían ganado el partido y creo que no debe de tapar el hecho de que el equipo tiene un problema y tiene un problema anotador por fuera y tiene un problema por dentro en el que es que no tiene ningún pívot de garantía. Hay una jugada en el segundo cuarto que Augusto Lima, cuando todavía físicamente bien en el partido, pivota a Wiley y lo mete literalmente debajo de la canasta. Literalmente debajo de la canasta. Pues si eso en vez de ser un jugador que viene sin jugar los 2 últimos años por lesiones, es un jugador que tiene una dinámica de jugar y más potente, pues te saca. Y para mí creo que la victoria es importante, pero no debe de olvidarse los problemas que tiene el equipo. 100% de acuerdo. Yo hay una cosa que me llamó mucho la atención del partido y os voy a lanzar la pregunta para saber vuestra opinión, especialmente la de Hugo, por supuesto. Y es que por primera vez creo que esta temporada hemos visto y varios minutos a Clavel y Bamford juntos, que a priori deberían ser referencias de atacantes. Creo que seguimos teniendo un problema ahí porque aunque parece ser que aportaron los dos, ¿no? 11 puntos Bamford, 8 Clavel, pero siguen siendo jugadores con porcentajes pobres. En tiros de 2 tiene Bamford 1 de 4, 25%, y lo mismo tiene Clavel en tiros de 3, 25%, ¿no? Pero sí que vimos un small ball muy claro, viendo en cancha a la vez a Russell, Clavel, Bamford, incluso Vicedo, que tampoco, no es que contrarrestáramos eso con Wiley y Guerrero, ¿no? Incluso Vicedo de 4. ¿Y qué pensáis? Porque a mí me llamó bastante la atención el ver ese quinteto. Sí, a mí no me llamó tanto la atención porque hay un factor determinante ayer que es la baja de Sergi García. Y yo creo que en ese momento ya sabemos que a Russell se le va a sobrecargar de minutos, que a Ubal lo vamos a ver en el 1 bastantes minutos. Ubal que es muy... porque te puede hacerte el 1, te puede hacer el 2, que es donde yo creo que él podría estar más cómodo, te puede hacer el 3. Y luego íbamos a ver también a Bamford seguro en el 1, y que es lo que pasó. Y bueno, yo creo que al final, pues en Ball es que era casi obligado ayer por cómo se ponía el partido en algunos momentos, pero que hay que reconocerle a Pablo Pin que le salió bien. Oye, que Sergi García es el base titular de Covirán Granada, que además te está haciendo tus 10-12 puntos por partido, y que es un hándicap también no contar con un jugador como él también en la dirección de juego. Porque es verdad que en lo anotador no tiene... Yo, por ejemplo, esa comparación con Lluís Costa, pues Sergi García tiene menos puntos que Lluís Costa, pero en lo que es ceñirse a lo que es un base, pues seguramente potencialmente sea mejor base Sergi García, que yo creo que la dirección de juego pues tiene más criterio muchas veces. A veces abusa demasiado del balón, bota demasiado, pero bueno, que yo creo que también depende, cada partido es un mundo, y ayer Sergi García hubiera venido bien, y sin Sergi García consigue ganar el Covirán. ¿Qué pasa? Pues eso, cuando no tienes a Sergi García, te obliga a hacer quintetos pues muy diferentes, tienes que dosificar bien las piernas, porque es un partido que el Covirán sabía que tenía que hacer físico. Ayer el Covirán baja al barro un poco por algunos momentos, y sabía que era lo que le interesaba. Ahora, dentro de que tienes una rotación de 9-10 jugadores, que es difícil a este nivel. Es que incluso sin Sergi García, que, como bien dice, asume muchos minutos, todavía vemos jugadores como Pere Tomás, que ni siquiera Pere Tomás, que no participa, y a Urrecoechea, que juega 3 minutos, ¿no? Por eso digo que queda una rotación muy corta. 9 jugadores. Sí. 9 jugadores. Ubal que empezó siendo casi un ficha no 12, porque ese era Urrecoechea, pero parecía ficha 11, incluso lo poníamos por debajo de Pere Tomás,
y está jugando muchos minutos que le corresponderían a Pera Tomás también en el 3. O sea que, bueno, que Ubal, que creo que es una buena noticia de este arranque de temporada del Covirán, está teniendo muchos minutos. Y eso que al final el Covirán gana ayer con 9 jugadores, que es difícil, ¿eh? Sí, yo ahí hay una parte, lo hablábamos este verano, tanto David y yo, con otra gente con la que vamos al baloncesto, eh, de lo valiente de Pablo Pin en la entrevista que te concede en verano, no sé si en julio o en junio, eh, en la que hace una aseveración de vamos a jugar al small ball. Y yo creo que esa entrevista ha envejecido regularcilla, porque él hace un comentario de mira al Madrid que juega el pivot, juega, hace bloqueos y fuera de la zona y al final eso ya no se vende, tal y cual. Y creo que telegrafiaba mucho a los equipos cómo va a jugar Escobar en Granada. A mí esa entrevista, no por el comentario en sí, no ha envejecido muy bien porque los equipos, la verdad es que nos tienen tomada la medida y yo creo que es jugar a una ruleta rusa lo que hicimos ayer con 9 puntos, falta de 5 minutos, que la mayoría de los días no va a salir bien. Y depender de jugar, empezar el partido los perdiendo 12-4 o perdón, 14-2, como pasó con Bilbao, o verte casi 9 abajo a falta de 5 minutos en casa, pues una ruleta que si eso se tiene que sacar desde fuera, pues muchos días va a salir cruz. Y hay una canasta que para mí es muy decisiva, que se gana con dos canastas por dentro, con una canasta de Wiley por dentro. Y creo que ahí Pablo, no sé si tiene en mente otro tipo de juego, pero desde fuera es muy difícil de comprender. En esta liga y con los porcentajes que tenemos de tres, donde ninguno de nuestros tiradores está por encima de un 30%. No sé cómo lo ves tú y si telegrafiamos demasiado los equipos nuestra forma de jugar. Sí, vamos a ver, es que yo creo que esa es la gran contradicción de este Covirán. Apuestas por el small ball, pero no tienes buenos tiradores exteriores. Entonces, al final, es que no tienes por dónde generar en ataque. Es un equipo que ya sabemos que su premisa es defender bien. Y le vimos en el partido contra Girona, por ejemplo, una exhibición defensiva. Y sabemos que, de hecho, el Covirán, para ganar un partido en esta liga, pues necesita que su rival no llegue a 80 puntos, que es lo que pasó ayer y es lo que pasó en el día de Girona. El resto de partidos siempre han superado los 80, vamos, hablo a memoria, pero diría que casi seguro han llegado a 80 puntos los rivales. Y ese es un tema que yo creo que tendrá que solucionar el Covirán cuando vaya al mercado, que irá, yo imagino que alrededor de enero, que es cuando suele ir, que es que más que la falta que hace, porque al final tú tienes que definir a qué quieres jugar, a qué baloncesto quieres jugar. Y si la apuesta es el small ball, te hace falta tener tiradores mejores que Bamford o que Clavel, por lo menos al nivel que están dando. Claro, Clavel es un jugador que es muy irregular y que te puede hacer un día 25 puntos, pero que la mayoría de los días te hace, pues como ayer, 10, 12, 8 y se mueven esos guarismos. Bamford, lo mismo. Entonces, al final, estás, no sé, dependiendo de Amin Noah, que al final Amin Noah juega casi más por dentro que por fuera. Falta fuerza exterior. El mismo Pablo Pim lo dijo en la última entrevista que le hice en PTV y yo creo que eso se contradice con el small ball. ¿Qué sería una buena opción? Pues un pívot de garantías, como bien decís. Yo es que a Jacob Wiley no lo voy a ver en la vida como un pívot, porque estoy convencido, primero porque estoy convencido de que tiene más tiro del que hace. Porque es que le hemos visto meter triple, le hemos visto tirar mucho más y luego porque cuando, por ejemplo, un partido que metemos en las quinielas del Covirán, que es el de Juventud dentro de 3 o 4 semanas, cuando tenga ante Tomic y a Pustoboy delante Wiley, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Pivos tan fuertes, tan altos, yo qué sé, sufre mucho. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que hay que entender las temporadas de Liga Endesa y más de un equipo como Covirán como prácticamente 2 temporadas en una, que es lo que pasa en una primera vuelta, lo que se retoque luego en el mercado y lo que pase en la segunda. Y en cierto modo, aunque ellos no lo van a decir públicamente nunca, vamos, tampoco es que me lo hayan dicho a mí en privado, es una sensación mía, creo que una posible apuesta que hayan podido tener este año es vamos a tirar con lo que tenemos en esta primera vuelta
y bueno, y nos guardamos dinero para afrontar con algún jugador más potente la segunda, que al final es cuando más partidos te hace falta ganar, porque si llega a enero, febrero con 5 victorias, si llega a la Copa del Rey con 5 o 6 victorias, pues oye, estás ahí, estás metido en la pelea. Yo creo que de eso va el Covirán. Creo que le va a costar mucho más sacar victoria ahora que lo que le pueda costar después cuando agite un poco el avispero. Claro, el problema es que acabemos convirtiéndonos en un Palencia o en un Fuenlabrada en el que, por mucho que toques la plantilla en enero, no te dé ya para recuperar, ¿no? Otro de los puntos del partido de ayer que me parece que también es súper importante y súper positivo es que ellos de otros partidos anteriores faltaba aportación de mucha gente. Y al final tenemos a Noah, tenemos a que le salga el día a Clavero Banford, pero en el partido de ayer tenemos Wiley 12 puntos, tenemos Baltón en 8, Clavel 8, Banford 11, Ubal 7. Al final todos de una manera u otra aportan. Y creo que es muy importante. Al final en una plantilla como la del Granada no puedes depender solo de Amin Noah o de que Clavel tenga el día o Banford. Necesitas que todo el mundo aporte. Y más cuando quizá el segundo jugador más importante del equipo, que es Sergi García, pues no está, ¿no? Creo que es uno de los puntos más positivos, el que todo el equipo esté un poquito más enchufado, más enganchado y que sea consciente de que tienen que aportar. Sí, sí, vamos, yo creo que le has dado en el clavo, porque es que el otro día en Manresa, por ejemplo, que, bueno, ahora os cuento una cosa de la rueda de prensa, pero el otro día en Manresa el Covirán compite muy bien. Yo creo que, imagino que visteis el partido, creo que el Covirán hace un partido bastante serio, en un campo muy difícil, y creo que ese partido se hace bien porque primero hay unos muy buenos porcentajes desde el primer cuarto, luego cuando no lo hay es en el último cuarto, pero ya por lo menos consiguieron llegar compitiendo bien hasta ese último momento. Y que es que estaban por encima de los 10 puntos, tanto Banford como Sergi García, como Amin Noah, como Jan Clavel, que son los 4 supuestos anotadores de Covirán Granada. Y yo creo que por ahí pasan las victorias de Covirán, por tener a la gente enchufada. Yo creo que nadie le va a pedir a Vicedo que esté en dobles dígitos, Claro. no se lo vamos a pedir a Rubén Guerrero, pero oye, o a Agustín Ubal, pero que aporten lo que puedan y luego que den un paso adelante. Jugadores como Elías Baltonen, por ejemplo, que ayer tiene un triple que creo que, vamos, sin ese triple de Baltonen que perdía de 5 el Covirán, creo, a falta de minuto y El que 2 sale por minutos por detrás de ahí. la canasta, un bloqueo aquí abierto, sí. Exacto, exacto. Yo creo que sin ese triple el Covirán ayer no se lleva la victoria. Y oye, pues gente como Baltonen tienen que dar un paso adelante y creo que es fundamental, como dice David, que aporte todo el equipo. Incluso Wiley también Sí. tenía que aportar Sí. en ataque y el primer, bueno, salvo el partido de Tenerife que al final, pero bueno, al final una derrota tampoco te sirve de mucho, pero creo que también echábamos en falta una Sí, aportación de Sí, anotación más de Wiley. yo creo que en la narrativa de la liga, a mí la ACB me gusta muchas cosas, pero hay una cosa que no me gusta, que es la falta de transparencia. Entonces, para el aficionado que tenga un poquito más de interés, que no se te va la vida, obviamente, ni a David, ni a mí, ni a la mayoría de los aficionados, pues si, como dice un compañero nuestro, si bajamos a la LED, pues volverá a haber cerveza en el descanso, que nos dejaban salir a tomar una cervecita y ya está, y no pasa más nada, y estaremos aquí y veremos el baloncesto. Pero creo que hay una falta de transparencia que equipos como Granada no le ayudan en la narrativa de lo que intentan hacer, porque la gente no puede evitar pensar que el año pasado teníamos mejor plantilla que este año y este año se ha subido a nivel de capital, de inversión en el club y que hay equipos que acaban de subir que, que tienen plantillas más completas. Yo vi esto a Lleida 4 partidos y Lleida podría ir con una victoria más, pero fácil. Fácil. Y ve a un equipo muy completo que hace ya cambios en plantilla en la jornada 2, la jornada 3. Ve a La Coruña también un equipo muy completo. Y cuesta entender el razonamiento y el porqué de las cosas. Y creo que ahí eso, como que el club siempre deja ahí en entredicho que somos uno de los presupuestos más bajos, pero como hay esa falta de transparencia de saber realmente cuánto cuenta cada plantilla, cuánto es el coste de ciertos jugadores, pues tampoco ayuda a la narrativa, porque no sabemos si los otros equipos que están ahí abajo con nosotros están en nuestro rango, están en esos 3 millones que se hablan, o están en 5. Y esos contratos que se están haciendo a esos equipos se están haciendo multianuales o se hacen anualmente. Creo que eso hace que la liga siempre haya esa sensación de
¿tenemos el mejor equipo que podríamos tener o no? Y ahí yo creo que es una de las cosas que más he notado este año con respecto a otros años, y llevamos yendo 7, 8 años ya a ver el baloncesto, que es la falta de ilusión en el aficionado medio de decir, Buah, que el año pasado empezamos la temporada con un Felicio que volvía de lesión, con un Thomason, con un Cheatham, que era un jugador contrastado en la liga, que después salió mal, pero Cif es un jugador de Euroliga, Kramer viene de ganar el Mundial, tal, y después empieza este año con una sensación de que se está intentando decirnos la experiencia en ACB, la experiencia en ACB, pero esa experiencia no se plasma en el equipo en punto. Y no sé cómo lo ves tú desde sobre todo de la prensa, desde el lado de la prensa, el poder hablar de ciertas cosas con la tranquilidad que se habla en el fútbol, que, o en otros deportes como el fútbol americano, en el que se sabe todo y puedes contextualizar a los equipos. Sí, bueno, no estoy seguro, pero creo que en la NBA también son También, bastante públicos y sí, notorios, tanto los salarios como... Sí, a ver, yo lo echo mucho de menos, lo digo siempre y abiertamente. Lo que pasa es que lo que no va a ser el Covirán es el único que diga cuánto cobran los jugadores, ¿no? Mm. O el único que filtre cuánto se gasta en la plantilla o cuánto se gastó el año pasado. No lo hace nadie y no lo va a hacer el Covirán tampoco. Yo ojalá De hecho, en la NBA creo que es una norma o algo así, ¿no? sí, Que se... sí, Hay un límite salarial Ahí que está. sí. Claro, y en el ACB eso pues no existe y a mí me encantaría que existiera porque podríamos jugar con muchos más elementos. Yo de todas maneras creo que hay que entender el mensaje de Pablo Pin que da en el momento de la confección de plantilla o cuando ya estaba prácticamente confeccionada la plantilla, que es, eh, tenemos a los que queremos. Yo no sé hasta qué punto es eso cierto porque hubo jugadores que, vamos, me consta que hubo a bote pronto caigo en 3 jugadores que están jugando en la liga en equipos superiores al Covirán y que el Covirán intentó pujar por ellos. Entonces, pues bueno, pues evidentemente te has quedado con jugadores que no eran tu primera opción. Eso está claro y en un equipo como el Covirán puede pasar. Luego, el año pasado, ¿qué pasaba también? Creo que Valdas Kairi o Artus Conoso eran jugadores baratísimos. Valdas, Kairi y Conos eran baratísimos. A Kairi encima le saca una venta, que es la primera venta de la historia del club. Luego dejas de pagar el contrato de Thomason. Y al final, pues el Covirán pudo solventar bien, pudo traer a jugadores como Malik Dimé, que Malik Dimé, los Cotonou son bastante caros. Russell, que bueno, Russell no era tan caro, pero lo consiguen traer y mantener este año. Estoy haciendo memoria con la plantilla del año pasado, no me acuerdo tampoco de toda. Wiley viene, Bamford. Wiley, fíjate, decía Oscar que era fue un día que estuve yo, no trabajaba yo en PTV todavía, pero estuve en el programa con Tony y Oscar, que era invitado, era una entrevista a Oscar, y decía, es que es impensable que nosotros Mm. pudiéramos tener a Wiley desde principio de temporada. Y es el que tenemos este año. Lo que pasa es que como no está resultando tan bien o tan explosivo como resultó el año pasado, todavía Wiley en esta temporada, pues creo que la gente también pues no cae en que el Covirán ha conseguido renovar a un jugador como Wiley. Pero es que tampoco se ha confeccionado la plantilla para que Wiley pueda Exacto, anotar. Es decir, totalmente. Te Nosotros lo doy vimos la en razón. Madrid, David. Nosotros lo vimos en Madrid tirando triples contra el Madrid el año pasado y se le veía un jugador que no está hecho para defender ahí abajo. Es un jugador para hacer la canasta que hace ayer, para ponernos 3 arriba, de esa continuación, de ser un interior ágil, que te coge un balón en el aire, te hace casi Claro, 180 grados y te penetra. Un tío que lo siga en redes puede ver que es que todo el verano ha estado matándose a las 4 o las 5 de la mañana en el gimnasio, es dándolo que, todo. Y es que es casi un antipivo. sí, Además, si no hay más que ver cómo conectó con Malik Dimé y con Felicio, yo diría sobre todo con Dimé, que tenía, vamos, funcionaban perfectamente, pues yo creo que Wiley al final es un tío de 1,99, 2,201, que no está hecho para ser un pivo en una liga como la CB. A lo mejor en otra liga podría, en otra liga en la que se exija menos físicamente, pero yo creo que en una liga como esta, el Wiley tendría que ser un 4, pero claro, evidentemente no lo han hecho en la plantilla para no. que sea un 4. A mí fue la mayor sorpresa de la entrevista esa que le hice a Pablo en verano, cuando le pregunté qué creía a Wiley, de 4 o de 5, y me dice de 5. Sí, sí, esa Primera, entrevista es primera, la que yo he primera dicho, gran sorpresa. Sí, sí. que yo me costó mucho entender y ahí va a meterte una preguntilla de la exigencia de ciertos jugadores. Yo una de las cosas que desde fuera
más me llama la atención, tanto David y yo estamos en empresas que tienen exigencia, o sea, mucha exigencia a nivel de económico, de crecer, y entiendes que hay gente que te va a llevar ahí, pero que no son caracteres afables y que te vayan a dar un entorno maravilloso. Y hablando con Thomason, al igual que cuando hablamos con Thomas, y por lo que se ha filtrado de Cheatham, eh, creo que ahí es donde Covirán tiene un poquito un debe, de que esas figuras que han venido, que han intentado subir la exigencia del club, no se le ha sabido llevar. Con Thomason, a nosotros nos lo decía yo ganábamos un partido, iba el lunes y le decía a Pablo, Pablo, así hay que entrenar, así hay que, y él nos decía, no, hay que bajar un poco la exigencia. Thomason llega y en verano dice que el objetivo de Covirán es ir a la Copa, y ahí saltan todas las alarmas del club y salen ahí que no era un mensaje. Si tú ves el partido de Murcia, inicio de la temporada del año pasado, era un equipo que, no, que si ese partido se gana, pues dices, "Buah, ¿qué tiene aquí equipo?". Desde fuera, y vosotros que se filtran muchas cosas en Covirán y tal, ¿qué sensación tienes de eso? Porque creo que se podrían tener jugadores como Cheatham, como Thomason, de ese perfil más ganador, pero que cuando vienen, como que entran en conflicto con la cultura del club. Bueno, es que vamos a ver, el Covirán no ha querido que siga Chita. Entonces, creo que por ahí ya se pueden entender las cosas. Yo creo que Pablo es también parte del proceso de aprendizaje de un entrenador que es joven y de un entrenador que está esta vez haciendo su tercer año en ACB, que es que no es que tenga un montón de experiencia. Él tiene experiencia dentro del Covirán porque ha sido el único entrenador de la historia. Y claro, yo creo que también en ese proceso Pablo tiene que entender que no se puede entrenar igual en Nacional o en EVA que en ACB. Y que en ACB te va a tener que comer egos de algunos jugadores. Y yo creo que hay que aprender a lidiar con eso. Y el año pasado, Cheatham, pues en lo plenamente o meramente baloncestístico, pues maravilloso. 15, 20 puntos todos los partidos, de triple en triple y tal. Pero en el día a día de la semana, pues no era todo tan bonito. Y muchos días pues suponía un problema. Igual pasaba en menos medida con Joe, igual pasaba. Entonces, Pablo ha querido quitarse todos los problemas. Eso lo hemos Y, dicho Pedro y y yo, no sé si en algún programa, pero fuera de cámara, sí, lo hemos dicho muchas veces. se ha querido quitar todos los problemas. Y este año tenemos a la plantilla que llega Halloween y se van todos con las mujeres a pintarse de Halloween. Y vamos, no se ha llevado nunca tan bien como este año la plantilla del Covirán al completo, los 12 amiguísimos. ¿Qué pasa? Que amiguísimos muy bien, pero que luego hay que hacer buen baloncesto y hay que quedarse en la liga. Y yo creo que al final el Covirán acabará porque el jugador americano, que este año pues el que tenemos es Bamford, que es un tío muy normal, muy tranquilo. El jugador americano es un tipo ganador, es un tipo que va a su rollo, que llega el partido, que te mete un triple, te va a hacer cualquier gesto, se llevará su técnica cada 2 o 3 partidos y ya está, y te hace falta tenerlo. ¿Por qué? Porque te va a meter 15, 20 puntos, porque le puedes dar el balón cuando los partidos están apretados y porque te va a sacar las castañas del fuego muchos días. Y ese es el problema que tiene el Covirán este año. No tiene quien te saque las castañas del fuego. Cheatham, con todo lo que restó en lo extradeportivo, pues dio mucho en lo deportivo. ¿Por qué? Porque hasta en la última jornada va perdiendo de 16 contra Gran Canaria y se pega un triple de 8 metros mal tirado, pero lo mete y mete un par de ellos más y ya está, y te queda en la CB. Entonces, Totalmente, creo que totalmente. por ahí también tiene Pablo que aprender a llevar a esos jugadores y entender que, oye, alguna vez va a tener un jugador que tú eres el entrenador, pero que él te va a mirar por encima del hombro y tú tienes que aprender a llevar eso. Yo no lo sé cómo se lleva porque yo no soy entrenador ni nada que se le parezca, pero es un peaje que hay que pagar para estar en la CB. De hecho, mira, estaba mencionando varias veces a Pablo y lo que acabas de decir lo hemos hecho Pedro y yo muchas veces, ¿no? Es que hay una plantilla para que no tener problemas en el vestuario. Yo hay una cosa que no termino de entender del club, ya no voy a hablar de un partido concreto, ¿no? Y es la dirección deportiva, que no existe. Entonces, yo personalmente creo que Pablo Pin tiene que ser el entrenador del Granada, pero después llega verano y por lo que vemos, por lo que leemos, es él también el que está preocupado de ver si se ficha a uno o a otro, quién está en el mercado o no. Sí. Quizás falta al club ese toque
de dar un poquito más esa profesionalización y quizá Pablo Pin estar 100% centrado en la parte de A su mí, rol. a mí ahí, David, y perdona, Hugo, yo que he trabajado con muchos equipos internacionales, he vivido casi toda mi vida fuera de España, eh, me da pánico cuando me dicen la palabra cultura. Porque la cultura es una forma de embelesar una forma y unas prácticas de trabajo y que se prohíba el cuestionarlo. A mí en la entrevista que te hace a ti en verano, Hugo, no sé si te acuerdas, que tú le sacas a colación este tema y le dices, Sí. bueno, ¿qué pasa? Y dices, sí, ha habido candidatos, pero no sabemos si van a entender la cultura y el método y no sé qué. Y a mí ahí eso, en esos momentos me saltan las alarmas de decir, hay una única forma de hacer las cosas y no se entiende otra. Y creo que es sano algunas veces que entre otra figura de poder en entornos que llevan tantos años juntos, aunque no funcione, para dinamizar y traer otros puntos y otros ángulos de vista. Y ahí, cuando te hizo esa pregunta, cuando tú le hiciste esa pregunta y te dio esa respuesta, yo que he visto entornos así, le dije a David y a otra gente que está en nuestro entorno, dijo, esa pregunta me da más miedo todavía que la de jugar el small ball, porque es como una forma de decirle a la gente que pueda venir, cuidadín, cuidadín, que aquí hay una forma de hacer las cosas y priorizamos eso por encima de todos los resultados y demás. No sé, completando lo que hablaba David, ¿qué piensas tú al respecto? Y sobre todo cuando siempre se ve que al final parece que Pablo es el que llama a los jugadores, Pablo es el que lo hace todo y puede que sea el mejor entrenador para el Granada, pero quizás no es esa figura de una persona que lleve mucho tiempo en el entorno del baloncesto internacional y que pueda darte esa segunda visión que también descarga un poquito a Pablo de tener que llevar toda la potencia de la cultura del club. Sí, mira, es que más allá de si tiene que ser la figura o no, la exigencia que tiene un entrenador ACB es tan grande que no te puedes permitir tener que dedicarle el tiempo que habría que dedicarle a estar viendo el mercado, ya no en verano, que en verano tiene más tiempo porque no tiene que entrenar a un equipo ACB, sino durante el año. Que es que hay que recordar que en el baloncesto, que esto no es el fútbol, el baloncesto no es el verano, el baloncesto es todo el año. Estás con opciones de fichar todo el año. Si a Covirán se le lesiona mañana a Min Noah, pues lo suyo, y por ahí voy a responderte, Pedro, es que haya un director deportivo que tenga a 5, 7, 10, 20 a la pivo con potencial para suplir a Misnoa. Y te digo a Misnoa, te digo cualquier otro jugador. A lo mejor un Jean Clavel que no está siendo tan determinante. Pues tienes que tener vistos los escoltas más que no es que te venga el problema y ya entonces ponerte a mirar. Hay que hacer un seguimiento mucho más grande. Ya sabemos cómo funciona esto en la élite, está todo medido al milímetro y yo por eso sí creo que el Covirán le haría falta tener un director deportivo. En cuanto a lo de la cultura, yo entiendo que es un mantra que ellos repiten que en muchos puntos tiene sentido y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos le ha funcionado un montón de años y ese mensaje de familia, ese mensaje de en nuestro club, en nuestra forma, somos de Granada todos. Entiendo que ellos lo ven así, pero volvemos a lo mismo que comentábamos con lo de tener un Chitama o un Thomason en el vestuario. Te hace falta tener gente que te lleve la contraria un poco. Que no todo es de rosa, que en la élite del baloncesto es muy difícil que sea todo de rosa. Y vamos, yo no tengo duda de que al Covirán le haría falta tener un director deportivo. ¿Qué pasa? Que les da miedo, o entiendo que les puede dar miedo, que se les suba las barbas más de la cuenta. Entonces por ahí pues viene un tema que no sé cómo solventarán. Yo creo que si el Covirán sigue en la ACB, sí recurrirán a la figura de un director deportivo. Si bajan al Eboro, no lo creo. De hecho, es que yo creo que el propio Pablo Pin, que tú mismo lo has dicho, es que estamos hablando de un entrenador que ha entrenado 3 años en ACB y que lo bueno que tiene es pues, su trayectoria en Granada. Sí. Y está creciendo como entrenador. Es que esa es la realidad. Y creo que está creciendo de una manera muy positiva. Pues lo ha invitado Escariolo a estar con el equipo en la selección, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, si tú quieres estar en la élite y la ACB, el hecho de estar en la ACB para mí es la élite, Sí. intentar estar a un nivel más de profesionalización en ese sentido. Sí, pero ahí David, yo que lo veo desde fuera, nosotros seguimos las redes, tampoco estamos todo el día en redes, pero cuando se ve la expresión de
es normal. Si es que el entorno de Granada de los medios de comunicación, la gente, quitando un par de los más cafeteros, que los ves, que están en medios de comunicación más tradicionales, que son periodistas más cafeteros, que han vivido Valdeolmillo, han vivido desapariciones, han vivido Simesa, algunos de ellos los has tenido tú en tu programa. Sí. La gente ha empezado con el Covirán, son gente joven que han empezado con ellos, que siguen con ellos y que levantar la mano allí y decirle a Pablo Pin alguna cosa un poquito más crítica, pero sí que veo que hay mucho proteccionismo y incluso el año pasado que es que si lo comparas con entornos como el Breogán, que se le dio una pitada al Breogán después de perder el año pasado contra Unicaja, que después vienen aquí y nos ganan, eso no se ha visto nunca en Granada. Se escucha algún pito, se escucha alguna cosa, pero hay un entorno muy placentero para el equipo. De hecho, tanto Pechile como Yanela, que lo hemos tenido en el canal, nos lo dijeron, si nosotros no teníamos exigencia ninguna. Y eso sí lo veo yo en los medios de comunicación, que están al salto, que cuando gana el Covirán, son muchos de ellos los primeros que saltan. ¿Dónde están los que decían? O sea, perdona, tú eres periodista, tienes que dar tu opinión y el entorno dará su opinión. Pero aquí es igual de respetable siempre que no se falten las formas. Hay gente que se le falta la forma y ahí no entramos nadie. Y lo que te pasó a ti, en particular con la gente de Unicaja, eso no se puede permitir. Y eso es arroba policía y a tomar por saco. Pero lo demás, yo veo que es un entorno que protege mucho al equipo también y ya esa fina línea entre exigir desde el entorno de los medios de comunicación o no. Y tu predecesor en el programa decía, es que como nosotros saltemos, como que se puede romper todo. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que el equipo ya tiene una madurez como para que la prensa pueda ser exigente en la medida de lo que lo considere. Y si no la tiene, se debería aspirar a que se tenga. Es decir, si todavía por falta de experiencia, por falta de años en ACB, no se tiene esa exigencia, oye, pues deberíamos prepararnos para que ese momento llegue y desde los medios de comunicación y desde el entorno y la propia afición es suave. Sí, a ver, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Esto es un tema de nosotros mismos dentro también lo tratamos porque es que es un tema muy interesante y bueno, y creo que hay muchos factores que se ven, que no se ven y que condicionan un poco la forma de afrontar pues una rueda de prensa, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo creo que bueno, que tampoco quiero decir cosas que no deba decir. Pero, a ver, no, la realidad es que... no nos ve mira, nadie, Hugo, puedes decirlo. Mira, nosotros en concreto en Revista Chapman, yo he hecho las 2 primeras temporadas en ACB del Covirán prácticamente solamente para Revista Chapman, pues yo empecé en PTV en abril, que quedaban poquitas jornadas. Entonces, a ver, nosotros somos un medio que hasta que no tocamos el Covirán no tenía ninguna relevancia y que el Covirán no necesitaba. El Covirán no necesita Revista Chapman. Entonces, el trato que se nos ha dado a nosotros ha sido siempre extraordinario de parte del departamento de prensa del equipo y también entendemos que uno, estando en Ideal o estando en PTV, puede permitirse algunas licencias que estando en un medio joven, recién llegado, pues no se puede permitir, porque ellos te quitan la acreditación y no te dan ninguna explicación. Entonces, posiblemente al principio, recién llegado nosotros, muy poco crítico y ya está. O bueno, o si había que hacer la crítica, pues sutilmente y ya está. También es un tema, vamos a ver, que viviéndolo desde dentro, hay que entender que si a ti te dan un buen trato, también inconscientemente a ti te sale ser más amable. ¿Por qué? Porque es verdad que existe esa cercanía con el Covirán, que muchos de los que tocamos también el Granada Club de Fútbol, pues vemos que es muy diferente, porque en el Granada Club de Fútbol no tiene esa cercanía con el entrenador, con los jugadores, casi no te dan entrevistas y tal. Nosotros tenemos entrevistas todas las semanas con los jugadores, entramos al entrenamiento, que hay un trato muy cercano. Y yo creo que eso también, porque al final es muy jugoso, oye, te ponen el caramelo en la boca y aprovecha, y es verdad que tenemos una cercanía. Y yo, vamos, os lo digo, que no puedo estar más agradecido al Covirán por el trato que me ha dado a mí personalmente, a Revista Chapman, ahora estando en PTV también. O sea, es que en eso es un club de 10. Y yo creo que estando en la CB han sido muy inteligentes también de apostar mucho por esa cercanía de los medios de comunicación, que por otra parte, inteligentes
por la repercusión y por también que dando un buen trato, pues tienes una mejor prensa. Eso es así en todos lados. No sé si será más ético o menos ético que lo sea, pero es así. Dicho esto, pues bueno, es verdad que no, como casi en cualquier lado, pero bueno, aquí está un poco acostumbrado a la crítica. O sea, y yo creo que cualquiera que nos lea, los que estamos allí en el día a día, o sea, una realidad. Y pregunta algo que no tal, y dices, pero hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Pero tal. Entonces, bueno, que creo que es un club joven también en esas cosas y le hace falta poco a poco pues, ir enfrentándose, entre comillas, a la prensa, el verte que tienes alguna pregunta complicada de vez en cuando y ver que tienes que dar respuesta a las preguntas de la gente. Yo, sinceramente os digo, ahora me corto mucho menos que hace a lo mejor un par de años. Normal. Y os digo la verdad, nunca me quedo con ganas de preguntar algo, ¿eh? O sea, pregunto lo que creo que hay que preguntar y lo que creo que tiene que ser noticia. Hay veces que no me llevo respuesta. Sí. Que a Pablo me cuesta, es normal, ¿eh? Tiene muy mal perder y en caliente peor todavía. Y el año pasado, por ejemplo, en Andorra le pregunté por Felicio, por un partido, acordaré que fue terrible, yo creo que el peor partido de Felicio con el Covirán y jugó 20-25 minutos, a pesar de que llevaba mal desde el principio. Digo, Pablo, ¿por qué ha jugado tanto? Su respuesta fue, si juega mucho me pregunta que por qué juega mucho y si juega poco que por qué juega poco. Bueno, entiendo que, pero no me importa, no me molesta. Y además yo a Pablo igual que con el club, es que me parece gente que es muy honesta en ese sentido y que, bueno, que también le hace falta irse acostumbrando un poco a tener una prensa un poco más crítica, que de momento estoy completamente de acuerdo con vosotros, no la tienen. Y yo entono el mea culpa porque yo no soy el más crítico del mundo. También porque a veces creo bueno, que uno tiene que medir lo que dice también porque no sabe todo lo que pasa. Estamos ahí, pero Claro. tampoco vemos lo que pasa en el día a día. No sabemos, vuelvo a lo de antes de que comentaba con Pedro, no sabemos cuánto dinero tiene el Covirán para gastar en jugadores. Entonces, lo mismo, estamos hablando, pero no sabemos de lo que hablamos, porque es que Coruña ha fichado a Lima, a Zonkin y a Scrap. Taylor. Es que lo mismo, Coruña tiene mucho más dinero que el Covirán, o lo mismo Banford cobra una barbaridad y no lo sabemos, ¿sabes? Sí, eso es muy importante, sobre todo cuando lo ves holísticamente, sabiendo que lo que han hecho en el club es un milagro y que hay que saber ver que la gente puede estar muy agradecida y nosotros lo estamos porque yo estaba en Milán estudiando, viendo el ascenso de la Esplata al Leporo y estaba saltando porque yo soy futbolero, me gusta un equipo de fútbol en particular, pero el estadio al que más he ido en mi vida ha sido el Palacio de los Deportes. Y he ido con el Covirán, he ido antes, he ido con el CB Granados y Mesa, y para mí es mi equipo. Entonces, el que la gente esté súper agradecida, y yo creo que en el Palacio todo el mundo lo está, con que se vayan dando pasos y vaya subiendo la exigencia un poquito, pues debe ser natural, debe ser natural. Y yo creo que es también una señal de que la gente se implica más, la gente ve mejora y la gente tampoco quiere perder lo que tanto ha costado a la ciudad como es el sueño de la CB. No sé, David, por dónde querías salir tú. Bueno, no, sí, es que creo que mejor que lo ha explicado Hugo y que además él lo ha vivido de cerca, no se puede decir, pero bueno, que el tema este de la exigencia en los medios de comunicación, pues nosotros como no nos pagan, no vivimos de esto, quiero decir, pues aquí venimos y decimos lo que nos da la gana. Pero Mira, efectivamente, de todos modos, es que lo estamos achacando quizás a los medios de comunicación y no creo que sea solo. Es decir, No. has puesto todo el ejemplo, Pedro. La propia afición es benevolente. Es decir, la pitada que tú dices de Breogán del año pasado no se ha visto en... ¿Cuántos correcto. años llevamos seguidos de socio ahora mismo? ¿4 o 5? No me acuerdo. No se vio el día Estábamos del ascenso contra el Breogán, estábamos- que aquello era un velatorio, que la Entonces, gente se fue. creo que todo va muy de la mano, ¿no? Y que... No sé cómo explicarlo. Que una cosa acompaña a la otra. Es decir, como la propia afición no es muy crítica o es más benevolente, los medios de comunicación al final son un reflejo un poco de la gente que está allí, Del entorno. del Sí, entorno. y mira, sobre lo que comentábamos, y ahora voy a lo de la afición. Me escribe mucho por Twitter que
que cómo somos con Pablo Pin, los palmeros de Pablo Pin, que no pedimos la cabeza de Pablo Pin. Y yo, o sea, hago una reflexión, que es, primero, ¿de qué sirve pedir la cabeza de Pablo Pin, que es el fundador del club y que se va a ir cuando él quiera? Lo Efectivamente. primero. Y lo Y segundo, debe ser así. que yo creo que lo que ha hecho Pablo Pin, que es que parece que por tener a Chitan y a Felicio y a Thomason había que estar donde estuvo Murcia el año pasado. Y oye, que es que y esto sí me lo creo, es que el equipo con menos presupuesto, el año pasado ahí con Palencia, pero los otros 2 años está siendo el de menos presupuesto de la liga, este año igual está ahí con Lleida. Es que es alucinante lo que ha hecho el Covirán en las 2 temporadas. La primera temporada en la que parece que hay con Todorovic, con Felicio y tal, y se te lesionan toda la temporada, y Luke May lesionado 8 o 10 jornadas. O sea, es que es mucho mérito lo que ha hecho Pablo Pin en el Covirán, y yo creo que, y os digo una cosa, creo que el ciclo puede estar relativamente acabado o en vía de acabarse, pero nunca va a pasar en medio de una temporada. Es decir, Yo nunca va creía a que se dejar iba este Pablo año, Pin de Hugo. ser entrenador en Yo, mitad de una si temporada. yo tuviera que haber apostado, yo el día aquel del último partido contra Gran Canaria y las últimas semanas del año pasado, nosotros, David y yo, vemos todas las ruedas de prensa, el viernes, el que la caza antes el jueves se la manda al otro y tal. Y lo vi muy, con mucha erosión. Lo Sí, sí, vi, sí. lo vi muy erosionado y me alegró verlo contigo en verano porque lo volví a ver ilusionado, confeccionando la plantilla y mirando al año siguiente. Mucho mejor, la verdad, mucho mejor. Pero yo pensaba que, y lo decía David, digo, yo bajé y lo vi y dije, no. Y vi incluso a su equipo muy erosionado. A gente de su entorno lo vi muy erosionado, muy nervioso, muy tenso. Y debió ser duro el final de temporada del año pasado. Muy, muy duro, muy duro. Vamos, me consta que fue la temporada más dura de Pablo. Lo que pasa es que, como Óscar Fernández Arena apuesta muchísimo por él, yo creo que al final, pues bueno, dejaron pasar todo ese quemazón, a pesar de la permanencia, es que ya digo que sufrió muchísimo, también interiormente, que yo creo que por ahí todo se puede entender un poco en la confección de la plantilla de este año. Es que no. Lo difícil que fue el día a día del Covirán el año pasado, pues ni nosotros, que estamos relativamente cerca, lo sabemos, pero me consta que lo fue. Y vamos, yo creo que junto con otro momento en el que estuvo muy cerca de irse, que fue en el año del COVID, pues creo que la temporada pasada pues posiblemente se le pasó por la cabeza que pudiera ser su último año, fuera el que fuera el desenlace. Incluso siendo en ACB, yo decía que me parece, vamos, él mismo lo dice en una entrevista que le hice en Lugo en enero, que él quiere dejar al equipo en ACB el día que deje de ser entrenador del Covirán. Creo que ha conseguido hacer una plantilla en la que puede disfrutar del día a día, pero que se le hacen difíciles los partidos, eso está claro. Y bueno, y a ver lo que pasa. Yo creo que esta temporada, pues, salga como salga, no me sorprendería que fuera la última de Pablo Pin, porque es la última en la que tiene contrato. Y creo que sigue entrenando al Covirán este año porque tenía contrato y ya está, y que quería cumplirlo seguramente por facilitar todo mucho, porque él ama al Covirán Granada, ama a la Fundación CB Granada, porque es su bebé es su casa y ya está. Y él es fundador y quiere estar ahí hasta, mientras pueda o mientras sienta que debe estar. Pero yo estoy seguro Es que que cuando crea que es el momento de dar el paso al lado, lo dará. es que subrayo lo que has dicho porque nosotros que, como hemos dicho antes, vamos ahí al Palacio y somos 7 u 8, ¿no? Y algún colega me dicen, a mí, a Pedro menos, pero a mí me dicen que soy blando también. Y mira que nosotros aquí, ya te digo que no nos cortamos prácticamente nada. Pero es que estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Es que yo creo que Pablo Pin debe ser el entrenador de Granada y dejará de serlo cuando él lo decida. Yo lo critico la parte de que ya hemos hablado del tema de la dirección deportiva. No creo que tenga sentido, no estoy de acuerdo con muchas cosas en la plantilla, pero ahora mismo no hay ningún entrenador mejor para Granada que Pablo Pin. No, Es pero ni que mucho menos. la gente, yo creo que, y eso es una cosa que ha dicho Pablo, creo que no hablando de él, sino, de hecho hablaba del Granada Club de Fútbol, ahora me he acordado, pero decía que es que lo granadino lo vemos siempre muy, es que no nunca nos vale, ¿no?
Y no sé, es que a la gente habría que preguntarle, a los que se desviven en decir que malo es Pablo Pin y ojalá echen a Pablo Pin, que ya puede tener claro la gente que nadie va a echar a Pablo Pin, que Pablo Pin se echará cuando él quiera, que si le parece una buena alternativa Luis Casimiro, por ejemplo. Exactamente. Que es por decirte un perfil de entrenador que puede estar ahí abajo, que la gente se pensará que va a venir al Covirán Joan Peñarroya o Ivonne Navarro. Eso No, no van a ser entrenadores del Covirán Granada que hoy en día. Moncho, mira Moncho, que lo que le pasó el año pasado, y más estrellas que tiene aquí de Solera Moncho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Creo que el equipo hay que agradecerle todo lo que te está haciendo, que también no es una afición que no entienda de baloncesto. Aquí se ha visto muy buen baloncesto en Granada y una ciudad en cuanto que en la Les Oro ya iba mucha gente. Y yo espero y deseo que la cosa vaya para bien. Y a mí lo que me ha extrañado, no sé si te he entendido bien hoy en Twitter, que decías que ves 4 victorias en la primera vuelta o que ves 4 victorias más de las que tenemos ahora. No, veo. Vamos a ver, que igual tampoco me he explicado yo muy bien. Eh, creo que hay dos partidos que se tienen que ganar sí o sí. Pero yo entiendo esta liga y además lo vemos mi compañero Silva y yo cada vez que vamos por los pabellones, que es muy, muy difícil ganar fuera de casa. Y yo creo que la gente no es consciente lo difícil que es ganar fuera de casa para un equipo como el Covirán. Yo he visto al Acordar el Covirán primer Hugo 16 veces fuera, lo he contado esta mañana. No lo he visto ganar 16 nunca. veces. No lo he visto ganar nunca. Nunca, nunca, no, claro. Nosotros nos decía la gente que dejáramos de ir porque no había ganado nunca desde que empezamos a hacer los Coviblo. Al final ya en Palencia y en Zaragoza conseguimos... Ah, bueno, no, y en Valencia. Al final el año pasado se ganó alguna vez más fuera. Pero que es muy difícil ganar fuera, ¿eh? Y creo que lo que venía a decir es que creo que hay dos partidos en casa, que son Juventud y Zaragoza, que hay que contarlos por victoria, sí o también. Y fuera de, que por eso digo que el 4 es el mínimo, con menos de 4, aquí lo digo, doy al Covirán por descendido, vamos, con menos de 4 victorias en la primera vuelta. Y luego creo que fuera de casa hay dos partidos de los que estaría muy bien sacar uno, que son, por lo menos uno, que son los de Lleida y Breogán. Todo lo que venga además a partir de ahí, bienvenido, pero menos de 4 victorias creo que no puede permitirse el Covirán. Si es que la realidad es que somos muy críticos y creo que hay que ser críticos porque tenemos que ser más que críticos exigentes, ¿no? Pero si lo pensamos ahora mismo, Covirán Granada tiene 2 victorias, 6 derrotas, al igual que otros 3 equipos, pero que estamos a una victoria del puesto número 11. Del Baskonia, que ha Sí, perdido sí, hoy sí. también. Vaya Del temporada. Baskonia o del Bilbao. Ahora mismo el Bilbao es el 11, que lo tengo aquí delante. Estamos a una victoria. Si lo piensas así, oye, pues no estamos ni tan mal. Y que hay que entender que, mira, el Covirán ha sido muy seguro estas 2 temporadas contra equipos de su liga. Yo por eso me sorprendió mucho, me sorprendió que no compitiera contra Bilbao, que ahí es donde yo creo que saltan más alarmas, ¿no? Sí. Porque después del partido de Girona la gente dice, ojo que a lo mismo no está la cosa tan mal, pero el partido de Bilbao es de esos que no se le ha escapado al Covirán nunca. Pero bueno, que una vez, vamos a decir que lo comió por lo servido, porque el de Girona no contábamos mucho con él. Yo sinceramente no lo ponía en mis porras y se sacó, luego el de Bilbao no se saca, pues bueno, ahí tienes esa victoria de principio, luego ha ganado a Coruña, que lo tenías que ganar, y hay que pensar que quedan por jugar en el Palacio Juventud, Zaragoza, Andorra, Manresa, Lleida, Breogán, Girona y algunos que me dejaré seguro en el tintero. Es decir, que son partidos en los que el Covirán ha sido muy seguro, que seguro que de estos 7 8 que he dicho no los va a sacar todos, pero que oye, que si sacas 6 de esos y 2 o 3 fuera, como puede ser un Breogán, un Lleida, un Coruña, pues ya estás metido ahí. La importancia de las 2 victorias que tenemos es muy buena. Es que hemos ganado a Coruña, que sabemos que después llega a final de temporada y el básquet, la verdad, es importante y que van a ser Sí. rivales directos. Sí, Yo sí, creo sí. que más, yo creo que más porque se han perdido partidos. Se perdió el partido del Betis en la primera temporada, se perdió el Breogán el partido año de pasado. Breogán del año pasado. Sí. Yo creo que más que nada fueron las sensaciones de que la gente Acciones. venía muy ilusionado al Palacio, te ves 2-14 o 4-12 y como que no reconoce al equipo. Y en un equipo que defiende bien, pues salta un poco la alarma de decir, la confección de la plantilla le faltan 2 toques para que jugadores como Bamford o como Wiley puedan eh, lucir más. Y creo que a la gente le falta eso, es decir, es que faltan 2 cositas
para que fuera una temporada quizá un poquito más ilusionante y que el equipo pudiera llegar. Yo lo único que le deseo a Pablo antes que deje el club, porque ya lo ha hecho todo, es una gran victoria contra un grande en el Palacio. Porque yo lo he vivido con el con el CB. He visto ganar al Tau, he visto ganar al Madrid, he visto ganar al Barça, he visto ganar a Unicaja. Sí. Y le deseo esa gran victoria antes de que deje el equipo, porque se ha visto esta temporada. Si es que él ha ganado La Coruña y ha ganado de los dos que están allí con nosotros, están ahí con nosotros entre otras cosas porque uno lo ha ganado al Barça y uno lo ha ganado al Madrid. Yo sí que le deseo ese gran día de ganarle a un grande, que es lo que le tiene un poquito en el debe y que tampoco hemos estado nunca cerca. La única vez que hemos estado medio cerca fue aquella vez que Howard nos reventó al final contra el Baskonia, pero no hemos estado ni cerca nunca. Y sí que la verdad que le deseo eso Sí, o el antes de Madrid el irse. año pasado. En El Madrid no Madrid estuvo entrando en el apretado. último cuarto. Mm. ¿Tú crees que este año se puede dar eso con la plantilla tan cortita que tenemos de puntos? Es que esta gente te va a hacer más de 80 puntos seguro. Si me da un papel y lo puedo firmar, vamos. Ojalá. Pasa que es muy difícil el Covirán. Lo que no me gusta, y eso es lo que iba a comentar antes, vamos, lo comenté el lunes pasado ya en mi programa, eh, que Pablo llega a la rueda de prensa en Manresa y tenga apuntado en el papel de cuánto había ganado Manresa sus partidos anteriores en su pabellón. Si es que hemos perdido de 7 y viene de ganarle de 28 al Benfica, de 40 al Unicaja, de no sé cuánto a Gran Canaria, de lo otro a Valencia. Venga, tío, que vale, que ya hasta que has perdido. Y además yo digo, cuando beneficia, cuando no beneficia. El que pierde por mucho ha perdido igual que el que pierde por uno. Para lo que nos cuenta la clasificación es lo mismo. Porque Breogán perdió de 60 el otro día contra Zaragoza y a la semana siguiente está a punto de ganar la Tenerife y le gana al Barça. Entonces, que vale, has competido bien, pero que al final lo que vale aquí es ganar. No vale casi ganar. Y me he perdido. ¿De qué estamos hablando? De Lo ganarle a un último de Pedro. grande. De ganarle a un Ganarle a un grande. grande. Pues es muy difícil. Es muy difícil. El año pasado ya le ganan a Valencia en Valencia, aunque era una victoria que no nos sorprendió tanto porque sabíamos que Valencia era su quinto partido en 8 días y Sí. el Covirán llegaba sin Lluís Costa, creo, pero aún así Para sabíamos. mí, si tú me preguntas, Hugo, la que vi más cerca es la de Barcelona. Si Thomason en los Sí, árbitros no lo machaca, para mí esa era la... Pero creo que tanto Granada como Pablo se merece que esa victoria se consiga en el Palacio. sí, Pero ojalá que sí. me faltan puntos porque el día de Tenerife yo creo que es lo mejor que puede jugar exteriormente el equipo y no nos dio. Y mira que David y yo lo decíamos, habríamos firmado entrar en el último cuarto ahí, pero te das cuenta de que en esos últimos cuartos le falta ese Thomason o ese Kramer que el año pasado contra Obradoiro se echa al equipo a la espalda, que vaya, hablaremos de Kramer en otro programa, David, que el otro día hizo un partido en Europa Ya que lo dice, vi. 8 de 11 en triple. dice la madre que lo parió, ¿dónde estaba este tío el año pasado aquí? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Me encantaría que fuera ahí y queríamos hacerte una preguntilla, David, te haga la de cómo crees que va a terminar la temporada. Nosotros hicimos una lista de jugadores históricos de Granada, en el que pusimos primero a Lluís Costa, segundo a Brople y tercero a la figura que hoy tenemos el símbolo de nuestro programa, que es Iriarte. Eh, ¿Qué te parece la cultura del equipo, que para mí es muy importante, de agradecer a las figuras que han pasado por el club y retirarle la camiseta? Y si estás de acuerdo con nuestro top 3 el orden, o si tú habrías hecho algún cambio. No lo pusimos por la calidad que tiene, porque Thomason para mí sería el mejor, pero lo hicimos con importancia. Pusimos a Lluís, que para mí el proyecto de los últimos 5 años ha sido Lluís. Ni Thomason, ni Felicio, ni nadie. Lluís llega al Apple Oro para ser el proyecto. Segundo, Thomas, que quizá le habría sido el primero si no se hubiera ido, se hubiera quedado un año más con Lluís, pero Thomas el segundo y Iriarte el tercero por el impacto que ha tenido desde la Les Plata en adelante. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Lo habrías puesto en otro orden? ¿Cuál sería tu top 3? Pues tendría que darle una vuelta, pero bueno, no me parece nada descabellado. Brople es muy importante en el ascenso, es muy importante en la permanencia. También tiene muchos partidos malos en ACB Brople, con el Bueno, Covirán, es que que muchas parece. veces se nos olvida. Y, y luego, a ver, yo no sé hasta qué punto seré 100% objetivo en esto, pero sí me parece que el impacto que tiene Joe Thomason en el Covirán es de estos que te cambian un poco, cambian la historia.
por lo menos la historia en la élite del equipo. Creo que sin Thomason, seguro que sin Broples tampoco, ¿no? Pero sin ese momento, ese Thomason, sobre todo el del partido del Betis, el Covirán no estaría hoy donde está. También es muy importante Thomason en la primera parte de la temporada el año pasado. Y bueno, creo que estaría por ahí en el top 3. David Iriarte es un jugador que, claro, en lo sentimental, en la importancia, en el transmitir lo que era el club, ha sido muy importante. En lo baloncestístico, pues fue perdiendo peso con el tiempo y en ACB prácticamente tenía minutos residuales. Pero que sí, que os compro el top 3 perfectamente. Brople, no sé si me termina de convencer Brople como segundo, pero bueno, que sí, que Lluís Costa el primero, sí que estoy de acuerdo 100%. Y sí, al final, desde luego, los que han sido capaces de llevar este proyecto a la CB tienen que estar ahí, está claro. Pues ya vamos a ir terminando y te quería preguntar un poco por el futuro, porque ¿qué va a pasar en Breogán? Creo que además, bueno, ahora hay ventanas de la selección que creo que para Granada llegan en un mal momento, porque nosotros decíamos en muchos programas que más allá de la derrota contra Tenerife, contra Bilbao, etcétera, el principal problema que teníamos era que el resultado no era lo peor eran las sensaciones con las que te ibas, las sensaciones que nosotros veíamos. Venimos de una derrota con Manresa, pero con unas muchas mejores sensaciones. Esas sensaciones se han prolongado con la victoria y quizás ahora podría ser un buen momento. Entonces, yo no sé cómo nos viene a nosotros esa ventana. Pero bueno, ¿cómo ves el partido contra Breogán? Mira, me ha sorprendido un montón ver tantísimo negativismo después de la victoria de ayer. Se habría leído 15, 20 tweets de no nos salva ni el tato del descenso este año, después de ganar. Y entiendo que la gente pues no le convence mucho lo que ve. El partido del Breogán, pues es que cuando llega después de una ventana es muy difícil hacer un pronóstico, sobre todo ahora a 2 semanas vista, pero vamos, que 2 días antes te diría lo mismo, porque corta un poco la dinámica de un equipo. De hecho, históricamente hemos visto que es que una ventana, lo que pasa ante una ventana muchas veces se parece muy poco a lo que pasa después de una ventana. Lo primero, hay que pedir que al seleccionador francés que no ponga mucho a Mignois, que le dé 5 minutillos no sé si jugarán 2 o 3 partidos, que le dé 5 minutillos por partido y ya está. Y que nos lo devuelva mínimo igual de bien Vale. que se lo dejamos. Y porque ya te digo que eso es una clave del partido de Brogan, que es que esté en plenas condiciones a Mignois. Si no está Mignois, ya hay poco que hacer. El Covirán tiene ahí un jugador del que es dependiente 100%. Y luego, pues, a mí no me está gustando nada Brogan, ¿eh? Nada, nada, nada. Más allá de esa victoria contra el Barça el otro día, que al final el paso es muy difícil, pero veo que Breogán es Charlie Moore, un poquito de Hilliard y casi nada más. Y pillar a 3 o 4 jugadores en el día y que le salgan las cosas. Pero vamos, que más allá de esos buenos partidos de la semana pasada, se han llevado unas palizas sonrojantes y dando una imagen sonrojante. Entonces, yo creo que el Covirán tiene que entender que es un partido, tiene que no especular, que es lo que hizo el año pasado. El año pasado sale al Pazo un poco a ver lo que pasa, con un mensaje equivocadísimo, que este año no va a pasar porque la situación es diferente, que era que me lo dijo después del partido, no sé si Lluís Costa o Cristian Díaz, se ha notado que le hacía más falta la victoria que a nosotros. Poco más y nos acordamos de esas declaraciones a final de temporada. Este año no, este año creo que coincidiremos todos que si a alguien le hace falta, bueno, es una victoria importantísima para los dos, la verdad. Pero creo que sobre todo por las malas sensaciones que ha dado el Covirán, nosotros en Granada sentimos que al Covirán le hace falta muchísimo esa victoria, más allá de que sea muy difícil ganar en el Pazo. Que veo muy difícil ganar allí, porque yo he visto cómo es y ya no sé si habéis estado, pero se confirma el mito de que aquello es más caliente que el palo un churrero, vamos. Yo me O sea, acuerdo de aquel eso partido que perdimos después de haber ganado aquí para el ascenso, que tuvo Lluís Costa el triple para empatar y se ve un ambientazo brutal y era con media cancha por el COVID. Yo tengo un par de amigos que han ido estos últimos años allí y me dicen que es de esas canchas de las que es muy difícil ganar. Que yo creo que el Palacio le pasa eso cuando está bien, cuando el Palacio está enchufado, yo creo que es una de las mejores aficiones que hay en la ACB, pero que los tienes que enchufar.
el Palacio no viene enchufado de casa. Yo creo que hay otros estadios que salen de casa enchufados. Y el Palacio lo tienes que enchufar, y es mucho de esas rachas, de esas heroicidades, de todo el mundo allí, pero no sale enchufado de casa. No es un estadio. Es mucho mejor que el fútbol, porque el fútbol sí que es verdad que eso es. No sé, yo por mi lado, Hugo, una de las cosas que David y yo comentábamos en verano, yo esperaba que a Zaragoza o a Bilbao está una victoria, que hay que también contextualizar, Sí, sí. pero que les pesara más Europa y que alguno de ellos, yo contaba con La Coruña, Breogán, de hecho yo dije que bajaba, a principio de temporada dije que bajaba La Coruña y Breogán, y yo creo que David tú también, no sé si tú pusiste a Lleida. No es Yo descabellado, puse, ¿eh? puse a Breogán y no me acuerdo, ¿no? Pero Y puse a un equipo de estos no de que ahora están en mitad de la tabla. No sé si sí, puse un Bilbao o algo de esto. pero yo Porque esperaba que yo les pensé, un costara más. Zaragoza. Mm, Yo esperaba que les costara más, pero Bilbao me dio muy buenas sensaciones, tienen gente fuerte y esperaba que alguno más se metiera, pero creo que vamos a quedarnos ahí con Lleida. No sé yo, Lleida me está gustando mucho, Sí, me ha gustado. pero el Lleida, el otro día lo pude hablar con Piti Hurtado. Mm, Lleida es equipo rollo Covirán, primera temporada en ACB, sí, de que llega lanzado del Leboro, igual que le ha pasado a Coruña, igual que le hubiera pasado el año pasado a Palencia, si no la caga en esos tiros libres con la Provítola contra el Barça en la segunda jornada, aunque yo creo que Palencia hubiera bajado igualmente, pero por eso digo que creo que Lleida también puede caer. Es decir, que sí, Lleida ha empezado muy bien. A mí me está encantando lo que veo de Lleida. Hoy, después del descanso, que le estaban pegando un vapuleo en el Wizzing importante, han cogido y han hecho un 19-34 en el tercer cuarto y se han metido en el partido. Han llegado a estar, creo que estaban 2 abajo, 3 abajo sí. a falta de 2 jugadas. Y es un equipo que a mí me encanta cómo está jugando. Pero que vamos a ver si no le acaban tomando la matrícula, si todo lo que le está 18 puntos. entrando, todo lo que le está entrando a Thomas Brople no puede dejar de entrarle en algún momento, si no se encuentra alguna derrota inesperada y a ver lo que pasa. Yo creo que Lleida va a estar ahí. El descenso para mí es cosa de 5, que son los 5 que están abajo. A mí yo hubiera metido a Bilbao también, ¿eh? Me está Yo también. sorprendiendo Bilbao. Y no descarto que pueda sufrir un poquito a final de año, pero sí que le veo mimbres para salvarse un poco más cómodo. Y mira, si me deja un apunte, Pedro, de lo que decíamos antes. Bueno, por cerrar lo del que me habéis preguntado del partido de Breogán, Mm, creo que el partido pasa principalmente por bajarle porcentaje a Charlie Moore y una vez se haga eso, estando bien los porcentajes del Covirán, va a haber muchas opciones de ganar, ¿vale? Eso por una parte. Luego, lo de la afición del Palacio es una cosa que a mí me encantaría. Eso sí tendríamos que estar los medios de comunicación fuertes con eso y meterle caña a la afición, porque yo no puedo entender que el otro día en el partido contra Bilbao no se pitaran los ataques de Bilbao hasta prácticamente el tercer cuarto o el último cuarto, o que vayas 10 abajo en el tercer cuarto y dejes de pitar o dejes de animar. O sea, estamos hablando de Bilbao, no estamos hablando del Madrid. Contra el Madrid tampoco, pero contra Bilbao menos. Es que yo creo que la afición, por eso digo que ganar fuera de casa es muy difícil, porque es que la afición juega muchísimo. Y en el Palacio de Díaz que echo de menos que juegue un poquito más. Y ayer hay un momento, es que además lo comenté en la zona de prensa con mis compañeros, digo, ya, hay un clic que hace el Palacio que en el último cuarto, no me acuerdo qué es lo que pasa exactamente, pero ya empieza a calentarse, empiezan a pitar cada ataque de Coruña, empiezan a volverse locos con cada canasta del Covirán y claro, y eso el otro equipo lo nota. Y ojalá, ahora que lo comentaba Pedro, estuviera el Palacio mucho más enchufado desde el principio muchos días, que yo creo que el equipo lo agradecería bastante. Al final volvemos un poco a lo que decíamos antes de esa exigencia, no solo en los medios, también la afición. Totalmente. ¿Y cómo haces tú en tu programa, Hugo? ¿Quién crees que baja este año? Que esa siempre se las casca al final a los invitados. ¿Quién crees que baja este año a la LEP? Mira que creía yo que me iba a quedar sin responder a esa pregunta. Lo tenemos aquí Pues apuntado en el guión. no, pues te digo la verdad, ¿eh? Creo que ya la respondí un día en mi ¿Mm? programa, pero es que no me acuerdo lo que respondí y estoy seguro que ahora voy a decirte una cosa diferente, porque es que esto cambia un poco según las sensaciones que vas teniendo cada semana. Eh, pues no voy a decirte lo que pienso y voy a decirte lo que quiero. Que, bueno, lo que quiero con parte de lo que pienso. A ver, yo lo digo, que creo que ahora mismo el Covirán es uno de los dos candidatos, no me termina de convencer,
pero bueno, también confío en que se pueda dar la vuelta a la situación. Si tuviera que decirme, me apunta y tengo que decir sí o sí los que creo que se tiene que cumplir, creo que Covirán y Breogán. Si me dices lo que creo que la alternativa que veo plausible, quitando al Covirán de la ecuación, creo que los dos gallegos, Breogán y Coruña. Sí que no me gusta nada Breogán, pero es que Coruña tampoco me está gustando mucho. Le veo ahí muchos nombres, no sé, que no veo, si me tuviera que mojar, meto al Covirán, pero que no lo veo claro. No, y yo creo que Covirán también también las últimas 2 temporadas, cuando había un partido que había que ganar, se ganaba y se ganaba bien. Y creo que la sensación del Palacio ayer, cuando te ves 9 abajo con la pérdida de Ubal, es una sensación jodida. Y creo que el Sí, equipo puede crecer a raíz de ahí. ojalá. Y otras plantillas como Manresa, que David y yo hablábamos al principio, pues Manresa, tal, y son gente que ya son ACB. Es como Zaragoza, que le ha ganado hoy a Baskonia. Son ya equipos ACB y ahí hay un salto. Y ves la LEP este año y ves equipos como el Betis, que ha hecho plantillón, tiene a los de Burgos, a los dos equipos de Burgos que tienen plantillones también, y es lo que hay. Que es que el año que nosotros subimos era un estanque aquello, que no subía nadie desde Guipúzcoa y que no subía nadie, y eso ha creado ahí que Granada cuando subió, pues los equipos que han ido subiendo, pero sabes que lo que pasó con Andorra, pues el año que sube Andorra, pues ya no baja, lo mismo en 10 años. Y si sube Burgos o el Tizona o alguno de esos de los que están ahí, o el Betis le inyectan dinero, pues vas a encontrarte con eso, que no va a ser todo Palencia, ni va a ser, si es que está bien, ya fue labrada. O sea que por ese lado yo creo Sí, que hay que acostumbrarse a lo Yo, que nos yo es que pasaba a nosotros. creo que la ACB hay que saber sufrirla. Sí, totalmente. Y el Granada ya lo sabe. sí. Y cuando lleguen los partidos apretados y quedan 4 jornadas, igual que Granada fue a Sevilla y ganó al Betis, Y a un Zaragoza el año Coruña, pasado. un Coruña todavía no ha vivido eso. Sí, Después sí, llegará por eso, Tritonquis y hará el partido de su vida y meterá bueno, 35. Pero que hay que en Granada esa experiencia creo que también es un puntito a favor. por eso Sí, digo que estoy muy de acuerdo, ¿eh? Por las sensaciones, si me preguntáis cómo veo esto, después de 8 jornadas, veo al Covirán como uno de los dos peores equipos de la liga. Pero, sobre todo a partir del partido de Bilbao, que es el que peor sensación me dejó. Pero que esto cambia mucho. Esto cambia mucho. Y los dos equipos que vienen de abajo, pues hay que verlos luego cuando se ponen las cosas importantes, cómo se desenvuelven. Así que ahí tenéis toda la razón. Yo creo que a Lleida, a Coruña, les puede pesar más el verse. Sobre todo Gerard Encuentra, por ejemplo, un entrenador que hasta ahora pues le viene todo rodado, pero que no ha entrado nunca en la CB. Oye, a ver cómo gestiona si se sí. aprietan las cosas a final de temporada. Y yo creo que Granada es de mecha larga. ¿A qué me refiero? El primer año se te lesiona todo lo que se te lesiona y aguanta esas 10 derrotas, eh, buscando esa pieza, llegar a esos últimos partidos, poder gastarte el dinero en Thomason y demás. El año pasado se te va Thomason después de un partido que ya fue un puñetazo al mentón contra Manresa, se te va Thomason en una circunstancia y tardan la vida en traer un reemplazo, después los reemplazos llegan cuando llegan y todo. Y este año, pues, que hay mucha gente que pedíamos, oye, que nos vemos 1-8, 1-9, 1-10 y ellos yo creo que han aprendido de eso, de que los salarios que puedes pagar lo mismo ya a partir de febrero con no residentes, con gente que se caiga de ciertos equipos, yo creo que Sí. la ACB por la parte de abajo y me duele porque veo que nosotros nos hemos beneficiado de eso con Thomason, igual que nos beneficiamos el año pasado con una serie de jugadores que nos dieron ese salto competitivo que si mañana se te lesiona Thomason, perdón, Brople, o mañana se te lesiona Tompkin, o mañana se te va Noah, hay equipos como Granada o lo que estabas hablando tú de Breogán, se te lesiona el jugador y se te puede haber ido la temporada al garete. Y creo que Covirán está ahí. Me da pánico una cosa, no sé si te lo dijo a ti o lo dijo en la rueda de prensa del Media Day, de que había un jugador que tenía el out este de Euroliga. Me da miedo que ese sea Nova y que no hagan un Thomason en febrero. Pero bueno, espero que. Van por ahí los tiros. Sí, ¿verdad? Claro. Pues ese día se lo dije a David, digo, me da un miedo de que sea este porque no es un jugador para el Covirán y hay que dejarlo así de claro.
Pues nada, Hugo, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado también como lo hemos pasado nosotros, que por nuestro lado que somos dos personas que nos gusta hablar tipo barra de bar, y ahí es donde conocimos a Pablo Pin, viendo en la barra del bar el fútbol americano, nos tocó alguien por detrás y era Pablo Pin y nos dijo, ¿os gusta el fútbol americano o qué? Y muchas veces nosotros que lo conocemos muy de encontrárnoslo en lugares y siempre ha sido excelente con nosotros y nos cuesta incluso a nosotros hablar alguna vez de opinar, pues entendemos también que la prensa granadina pues tenéis un papel en el que habéis crecido juntos y hay un proyecto ilusionante juntos y que cuando se salvan al final de temporada los que están allí con ellos también celebrando sois vosotros y hay que entenderlo. Y por nuestro lado, muchísimas gracias por reaccionar en redes, por ser tan accesible y que tengan mucha suerte en esta nueva aventura en PTV, que con esa voz que tienes seguro que vas camino a ser el siguiente Carlos Herrera, Vamos, con esa voz Dios. que tienes y que muchísimas gracias por venir, por la flexibilidad, por el cambio de horario y que ojalá el año que viene te podamos entrevistar otra vez o en otro momento de la temporada y sean con tan buenas noticias como las de este fin de semana. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo es que soy muy pesado, yo me pongo a hablar, casi que perdón por la turra, porque me hacéis No, una no, no, pregunta y no. me pego 5 minutos para responderla. Por eso mandan nada más que hora y media de programa en PTV. Que ya está, que solo faltaría, hombre, que ya sabéis dónde estoy, que cuando haga falta echamos un rato de baloncesto, que es lo que nos gusta, Exactamente. y sin límite, y que no nos corte el Google Meet Eso la llamada. Exactamente, Eso es. exactamente. No tenemos dinero ni para el Google, o sea que imagínate. Estamos todos iguales, estamos todos igual. Muchísimas gracias, Hugo, Muchas y a gracias. todo el mundo que no pare, sobre todo si os gusta el baloncesto, el análisis de la segunda parte del programa de Hugo es muy interesante. Además, lo que me gusta es que no tiene un equipo fijo y te trae igualmente gente joven, como el fin de semana, la semana pasada, que trae, cuando lo vi, digo, coño, este era el que me daba a mí los abonos del Covirán. Y en la semana pasada que lo trajisteis y otros días te trae a gente del baloncesto granadino que has seguido a los Simesa. Es un programa muy entretenido, o sea que dejaremos el link en la descripción y no dudéis de escucharlo porque está muy, 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 muy bien. Y si tenemos que entrevistarte todas las semanas para que el Granada gane, pues. Y si tenéis que no volver al Palacio para Así que es el Covirán también. gane, pues hombre. Exactamente. Pero eso ya lo hemos visto ganar alguna vez que otra. Pues muchísimas gracias, Hugo. Y desde la previa, aquí tienes tu casa y cuando se considere por las dos partes, estaremos encantados de tenerte y muchísima suerte en esta temporada y al Covirán Granada, que será la suerte de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un Chao. abrazo.